Hegemonía para el cambio social es el gran tema sobre el cual se reflexiona en los Diálogos Culturales de Invierno 2015, organizados por la Secretaría Nacional de Arte y Cultura del FMLN. En esta cuarta edición, cada martes de julio, los diálogos se llevan a cabo en el auditorium número 4 de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador. El panel de la tercera ponencia está integrado por la filósofa argentina Isabel Rauber, el economista Néstor Napal y el dirigente social y diputado de la Asamblea Legislativa, Roger Brandino. Ellos reflexionarán sobre autonomía y articulación de sujetos políticos y sociales. Yo creo que es interesante ver que a nivel latinoamericano las experiencias más exitosas en los últimos años de éxitos de la izquierda, llamado así en forma regional, tienen que ver con casos donde se han juntado tanto movimientos sociales o populares, partidos políticos de izquierda y gobiernos de izquierda. Y un ejemplo es la capacidad de haber derrotado el proyecto del ALBA, que es toda una campaña que termina en el 2005 en Argentina, en Mar del Plata, donde todos estos actores confluyeron. Y otro buen ejemplo, me parece, es la reincorporación de Cuba a América Latina, la capacidad que hubo después del boicot, del aislamiento norteamericano, de que Cuba fuese aceptada por la enorme mayoría de América Latina y doblara el brazo un poco a Estados Unidos para que sea reconocido como un actor. Por cierto, ayer, como ustedes saben, se reabrió, después de 54 años, la embajada cubana en Estados Unidos. Algunos desafíos que creo que enfrentan los actores en estos escenarios donde el gobierno, donde el instrumento político está en el gobierno nacional. Un primer elemento que tiene que ver directamente con esta jornada, creo, es la necesidad de disputar la hegemonía cultural como una prioridad de este sujeto político-social, tanto del partido, del movimiento social. Entendiendo, y esta es otro tema que puede dar para muchas definiciones, pero entendiendo hegemonía como la dimensión ideológica de la dominación, entendiendo hegemonía como la capacidad que tiene una clase, la clase dominante, de imponer sus miradas, sus valores, su concepción del mundo al conjunto de la sociedad. Con esa mirada, disputar esa hegemonía es clave para avanzar en cualquiera de estos procesos, sobre todo cuando la correlación de fuerzas es relativamente precaria para la izquierda. Y pienso que esto tiene, como ustedes saben, múltiples dimensiones, pero es bueno preguntarse continuamente qué está haciendo cada actor en función de disputar la hegemonía cultural, qué hace el movimiento social, qué hace el partido de izquierda, qué hace el gobierno para disputar hegemonía cultural. Y por el lado del partido, por supuesto, exige también, o del instrumento político, exige también la voluntad de actuar realmente con una mirada general, de no estar excesivamente anclado al gobierno o a la disputa institucional y electoral, sino al mismo tiempo poder acompañar al movimiento popular en sus luchas. Mantenerse articulado con el gobierno, pero no ser solamente el gobierno, ser un sujeto que también apoya a los otros actores, como son los movimientos sociales, para la transformación. Y todo esto, por supuesto, no tiene ninguna fórmula, yo solo menciono, creo, desafíos, no hay ninguna receta para esto, y así como dijo Mariátegui respecto de la revolución, también aplica a todos los procesos de cambio, de que no pueden ser calco y copia, tienen que ser creación heroica. Eso.
Muchas gracias. Los jóvenes creo que también tenemos propuestas de nuevas maneras de entender la esfera política, la esfera de la organización. Creo que también tenemos como nuevas ideas de proponer el cambio social, pero también creo que es sumamente importante reconocer todo el esfuerzo que hicieron todas las y los salvadoreños en la época de los 80 y después de los acuerdos de paz, y hacer como una recopilación histórica, pero a la vez un proceso actual tanto de remodelación de la institución como partido, y cómo esto verlo de cara a la oportunidad que tenemos ahorita. Bueno, el tema es ni más ni menos que la hegemonía y la subjetividad. Digo, ni más ni menos porque esto que parecía una pavada, parecía una tontería, precisamente el pensamiento propio del siglo pasado, que convive entre nosotros en gran medida. Hablamos del pasado, pero que es el pensamiento que nos ha formado en gran medida, todavía es una literatura que abunda, ¿verdad? Entonces el debate de la hegemonía y la subjetividad es tirar el dardo al corazón, al pulmón de la posibilidad de construir un mundo de vida diferente. Porque es entrar a pensar cómo, uno dice, de tomar el poder no, construir. ¿Un cambio de ficha en el dominó? ¿Un truco para ganar al contrario? Nada de eso, nada de eso. El cambio de mundo, lo que descubre, aparte de, claro, el fin del conflicto este-oeste, que va a impactar en la correlación de fuerza mundial y lo vamos a notar, lo vamos a tener como un elemento importante. Esto es un debate profundo con la hegemonía del poder, que hoy en día, si lo miramos desde América Latina, uno dice, bueno, estamos viviendo un tiempo de gloria desde el momento que podemos disputar con herramientas políticas desde los gobiernos, el Estado, la sociedad, construir un sujeto colectivo para soñar el nuevo mundo. Y los otros piensan que pueden hacer lo mismo, pero para tumbarnos. Qué interesante, ¿verdad? Solamente que los que piensan que pueden hacer lo mismo, tienen un ensayo secular de hacer lo mismo, tienen aparatos ideológicos, económicos, para hacer lo mismo y que los ponen en función retirados del tema administrativo para estar en la lupa sacándonos, ¿verdad?, cualquier suciedad o problema que tengamos, que cómo no lo vamos a tener. ¿Cómo no lo vamos a tener? Si venimos de la marginación, venimos de la opresión, de la no participación, entrar en el terreno vedado, de hacernos cargo además de problemas históricos que nos deja el mundo del capital, de una humanidad con una civilización en quiebre y desplome. Estamos viviendo un tiempo terrible, pero después se exige que uno haga los deberes que durante siglos ellos no hicieron y que se haga bien. Y tiran todos los dardos de la comunicación sobre nosotros. Ese es un tema. Es un tema, el tema de los medios de la ideología, pero es un tema muy serio, mucho más serio de lo que nosotros lo tomamos en consideración. Porque de última, cuando hablamos de los medios, la pregunta es, ¿quién hace la traducción, la articulación de los acontecimientos para que nosotros los entendamos y digamos, ah, ¿ves lo que significa? Le damos poca atención a eso. Creemos que con algún programa de análisis ya se resuelve. Y los tipos tienen 100 programas de análisis, cosa que en el zapping con alguno te quede. ¿Verdad? Nosotros media horita por semana, porque sale caro. ¿Sale caro? ¿Cuánto sale la vida? ¿Es barata o es cara? No sé, yo creo que no tiene precio, ¿verdad? Como que me hace.
entonces habremos de hacer todos los esfuerzos que sean necesarios. Yo no sé si son 100, son 90, son 30, pero ahí tenemos una cuestión. Yo tuve ocasión de visitar Moscú un poco tiempo después de la caída y había, para llegar a la Plaza Roja, uno ahí, porque eso de que hablo ruso decía ahí, bueno, podía leer algo como, por ejemplo, no te tires por aquí, ¿no? Algo así. Pero no tanto como para saber, y como dice Pectopá, sabía que era para comer, que era restaurante, pero mucho más de allá no. Entonces, bueno, descubrí por dónde ir a la Plaza Roja y hay que pasar por abajo de una avenida un túnel. El túnel está lleno de kioscos donde venden recuerdos, ¿no? Casi no había recuerdos de Lenin. Me impactó terriblemente que ni siquiera en el camino a la Plaza Roja, 300 metros, nadie quería hablar del comunismo, ¿no? Otra cosa, era otras pavadas. Y digo, eso ya yo tengo, no quiero eso, yo quiero Lenin. ¿Lenin? ¿Lenin? ¡Niet! ¡Lenin, niet! Digo, ¿cómo Lenin, niet? Bueno, el tema es que encontré uno que, así como yo hablo ruso, el otro hablaba español. ¿Se imaginan qué conversación en aquel túnel? Era un rusoñol, un esparrús, no sé. Pero nos logramos entender. Entre eso y la mímica, ¿verdad? Que los latinos con la mímica le resolvemos todo en cualquier idioma, se entendía todo. Y pi, los dos ahí nos entendimos. Y yo le pregunté a él, en este idioma, que vaya a saber cómo se sentía él ahora con Rusia, porque era un muchacho más o menos de mi edad, o sea, una criaturita que estaba ahí, pero había pasado de un tiempo al otro. Entonces le digo, ¿cómo fue? Y saben la respuesta lapidaria, ese fue mi resumen de mi visita a Rusia. Lo que me dijo, para mí poder es poder, yo siempre abajo. Si no vendo, no como. ¿No les parece que es una lapidaria? Es un resumen lapidario. O sea, el trabajador le nefrega, no le importó, porque no tenía nada que ver con lo que estaba en el Kremlin, cuando era rojo, ni ahora que es blanco y azul o lo que sea. O sea, él estaba siempre ahí abajo, ¿no? Impactante. Pero ha dicho, no, porque esto... Le dio exactamente lo mismo. Más preocupada estaba yo que él. Ese buen vivir que queremos construir, que es un mundo solidario, en reencuentro y en respeto a la naturaleza, en el que podamos convivir, lo tenemos que hacer todos y todas. No está escrito en ningún manual, no vamos a copiar, sí nos vamos a aprender de El Salvador, de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, de Ecuador, de Bolivia, de Argentina. Todos los pueblos tienen creaciones y esas creaciones de los nuevos son las que nos dan la fuerza. Muchas gracias. Las cosas que sirven como antecedentes muy fuertes para ulteriores procesos. Y como estamos hablando de hegemonía, ese es el tema por el que nos han convocado, yo quisiera hablar de 4 sucesos que ocurrieron en apenas 2 años, 1 mes y 14 días. Y que terminaron pulverizando los paradigmas que en la izquierda teníamos, aquellos puertos que teníamos prefijados. El muro de Berlín, que se cae un 9 de noviembre de 1989. Y por allá, para la Navidad del año 1991, se derrumba la primera patria revolucionaria, aquella que dejó Lenin y que en algún lugar de ese tiempo y de los tiempos perdió el rumbo y terminó haciendo su propia sepultura. Pero junto a esos 2 hechos catastróficos para todo el arsenal de ideas que nosotros teníamos, y no digo que sean malas, digo que
se pusieron en cuestión. Junto a ellas ocurren otros dos hechos relevantes que también marcan cosas. La invasión de Panamá por el imperio norteamericano que a mansalva bombardeó, asesinó, masacró al pueblo panameño para sacar del gobierno al general Noriega. Y ocurre la derrota electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional por una coalición de partidos de derecha fuertemente auspiciados y apoyados por el imperialismo norteamericano. Es decir, cuando vamos a hablar del problema de la lucha, de la búsqueda de los cambios y del asunto de la hegemonía, pues resulta que se inscribe en esos marcos concretos. No es una abstracción, no estamos hablando de una cosa que no tiene que ver con la realidad, tiene que ver con la realidad. Y surge aquella alianza ciudadana contra la privatización de la salud, englobadora de decenas de organizaciones. Es como el primer ejercicio cualitativo de articulación de los movimientos. Ese es el otro concepto del que nos pedían que habláramos. La articulación de los movimientos, que no es el producto del voluntarismo, que no es el producto de la plata para un proyecto, sino de las condiciones subjetivas que se van produciendo en la cabeza y en las organizaciones en el marco de condiciones objetivas que determinan, que influyen de manera decisiva. De tal forma que se genera ese gran ejercicio. ¿Cuánto de eso articulado sobrevivió después? Miren, desaparecieron varias de esas articulaciones. Pero es que los ejercicios así son, cuando son genuinos. La gente se lanza a la batalla, aprende en ella, desaprende lo que quiere desaprender y entiende y sigue avanzando. No es la revolución socialista, ni la solución milagrosa de los grandes problemas de la sociedad. Es iniciar un proceso de instalación de la democracia desde una perspectiva distinta en El Salvador, donde el ciudadano al que se le negaron históricamente los derechos empieza a tener derechos y donde el Estado, a través del gobierno, empieza a reconocer los derechos del ciudadano. Eso tiene que ver con el pensamiento. Resulta que los procesos caminan y el dominio de la agenda mediática seguramente conlleva que muchos de lo que está pasando ni siquiera lo conozcamos, ni nos demos cuenta, pero está pasando y está pasando en la vida de las personas. De esta manera finalizó la tercera fecha de los diálogos de invierno, bajo el tema de hegemonía para el cambio social. El próximo martes 28 de julio, el tema a tratar será fundamentalismo y predominio del pensamiento conservador y represivo, con los ponentes Alberto Romero y Margarita Velado. La invitación es a las 5 de la tarde en el auditorio número 4 de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador.